La Ley 2494 del año 2025, conocida como la nueva Ley de Encuestas, estará siendo examinada por la Corte en los próximos días. Voy a dar 11 argumentos de fondo, 11 argumentos jurídicos, acordes con toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional para demostrar que esta es una ley ordinaria. Además, que esta es una ley útil, pero eso no va en estos 11 argumentos, lo estamos viendo en el debate político. Esta ley fue demandada por los encuestadores porque sostienen que sería una ley estatutaria, lo que implica un trámite diferente y más exigente. Yo voy a demostrar con 11 argumentos que es mentira, que esta es una ley ordinaria. Primer argumento: la reserva estatutaria es una excepción y para que se dé tiene que cumplir 5 características, 5 condiciones, las 5 completas, y esta ley no cumple ninguna, es ordinaria. Para activar la reserva estatutaria del artículo 152 de la Constitución tienen que concurrir 5 condiciones que se han detallado en una sentencia del año 2017. Voy a leer las 5 condiciones que detalló para el test de reserva estatutaria la sentencia 007 del 2017. Primero, versa sobre derechos fundamentales como objeto principal, no incidental, ni de rebote, ni de contexto, principal. Segundo, desarrolla el régimen de ese derecho fundamental de forma integral, estructural y completa. Tercero, que afecte el núcleo esencial de ese derecho fundamental. Cuarto, consagra restricciones que alteran la estructura general del derecho. Y quinto, en caso de duda, aplicar un principio indubio pro ordinario. Obliga a preferir la competencia del legislador ordinario. ¿Por qué no se cumplen aquí esas 5 condiciones? La Ley 2494 no tiene por objeto principal regular ningún derecho fundamental, ni el derecho a la participación política, ni a la libertad de expresión, ni al acceso a la información, y mucho menos es una función electoral. Regula las condiciones metodológicas de un instrumento estadístico específico. No desarrolla el régimen integral de ninguna libertad. No afecta el núcleo esencial del derecho, ni a la libre expresión, ni a la libre participación o a la información. No consagra restricciones que alteren la estructura de ningún derecho. Y ante cualquier duda, el principio interpretativo obliga a preferir la vía ordinaria. La ausencia de cualquiera de estas condiciones bastaría para descartar la reserva. Aquí ninguna se cumple. Argumento 2. La ley regula una actividad técnica, no un derecho fundamental. Existe una diferencia constitucional y además sustancial, decisiva, muy diferente entre regular el debate público, el debate político, la participación, a regular un instrumento técnico, unos estándares técnicos para una metodología de recolección de información. Son dos cosas completamente diferentes y claramente esta es una ley sobre lo segundo, lo técnico y lo metodológico, no un derecho fundamental. ¿Qué regula concretamente esta ley? La estructura de la Ley 2494 se refiere a la competencia y a lo que ya viene ejerciendo el Consejo Electoral desde hace más de 30 años, a lo que ya está súper claro, el registro de las encuestadoras, los requisitos, la publicación previa de la ficha técnica. Las novedades es que le dota al Consejo Electoral del equipo técnico que no ha existido en 30 y pico de años a la luz de la Constitución, un equipo estadístico que sí sepa de encuestas, de metodología y de estándares. La misma ley trae temas de trazabilidad de los datos, de la recolección de la información. La ley es de aspectos técnicos, de estándares técnicos, instrumentos. En ningún caso se refiere o restringe o limita el discurso político, el debate político. ¿Por qué esta distinción es jurídicamente importante, profunda y además muy relevante para la Corte? La Corte en muchas sentencias ha reiterado que si una ley puede incidir sobre el entorno de un derecho, no la hace estatutaria. Lo determinante no es que roce un derecho o varios, lo determinante es lo que regula, el objeto principal de la ley. Y en este caso, la Ley 2494 no pretende, ni modifica ni toca los derechos a la expresión política, a la libertad de expresión ni de participación. Regula simplemente aspectos técnicos que garantizan la confiabilidad en la recolección de datos. Por ejemplo, la ley que fijó en Colombia los hexágonos de información nutricional, los sellos negritos que dicen alto en grasa, en azúcares, eso no reguló el derecho a la alimentación, que es un derecho fundamental, tampoco reguló el derecho a la libre empresa, a la fabricación, producción, procesamiento o comercio de alimentos. Simplemente garantiza que la gente tenga información. Los frascos de medicamentos contienen información sobre los contenidos, sobre los componentes. Información importante, pero nunca es una ley estatutaria que regula el derecho a la salud, alimento, libre empresa. Son informaciones que trae una ley ordinaria que garantiza la calidad de esa información para el ciudadano. ¿La ley 2494 vulnera alguno de estos derechos? Veamos. Para verificarlo basta revisar lo que dice la ley. ¿A alguien se le prohíbe expresar opiniones políticas o acceder a información electoral? No. ¿Qué es información electoral? Es un boletín de preconteo, es un acta de escrutinio, es una lista de candidatos inscritos, incluso una lista de jurados de votación escogidos por la organización electoral. Nada tiene que ver la ley de encuestas. Esta ley impone censura previa sobre algún tipo de expresión, incluido el periodismo, la crítica política, la sátira, el análisis político o algún análisis cuantitativo de opinión. No. Para nada. La ley no restringe la libertad para publicar estudios de opinión que cumplan los estándares técnicos. Las firmas encuestadoras pueden realizar su trabajo. Les exige condiciones mínimas de rigor metodológico que fortalecen el debate público al garantizar información confiable, calidad. Tercer argumento, el núcleo esencial de los derechos fundamentales está intacto. Según la jurisprudencia de la Corte, y voy a mencionar 3 de distintos años, la 511 del 2013, la 399 del 2007 y la 33 del 93, dicen que el núcleo esencial de la libertad de expresión es la facultad de exteriorizar pensamientos,
pensamientos, opiniones e ideas sin censura previa. El derecho a la información es la facultad de informar y ser informado de forma veraz y sin manipulación, incluso en estados de excepción. Esta es la pepa de esta discusión. Aquí, la ley 2494 no toca, no afecta, no modifica, no regula este núcleo esencial del derecho. Por eso es una ley ordinaria. Argumento 4. Las encuestas no son función electoral y no activan la reserva estatutaria por esa vía. La reserva estatutaria del artículo 152, literal C, cubre las reglas de la función electoral. ¿Cuál es esa? La que convierte votos en curules, votos en cargos del Ejecutivo, sea alcalde, gobernador o presidente. Las encuestas no son votos. Si un partido en una encuesta dice que tiene el 30% de favorabilidad o apoyo en una encuesta, eso no lo convierte en el 30% de los escaños o curules del Congreso. Así que no son una función electoral. Opinar en una encuesta no se traduce en voto ni en poder político, no elige a nadie. Además, la gente cambia de opinión. En una encuesta puede decir que le gusta a fulano y meses después le gusta a sutano. En cambio, voto solo tendrá uno. ¿Qué define la jurisprudencia como función electoral? La sentencia más reciente es del año 2024, la sentencia 340, que tumbó el Código Electoral colombiano. Ahí dice expresamente o define el sistema y función electoral como las reglas que determinan el modo en que los votos se transforman en representación popular, circunscripciones, candidaturas, formas de votación, umbrales, fórmulas de decisión. Esos son los elementos que por su naturaleza sí serían estatutarios, no las encuestas. ¿Las encuestas encajan en esa definición tan clara que dio la Corte Constitucional? No, porque las encuestas no se traducen en votos, no se traducen en poder público y político electo. Son un instrumento de información que circula en el debate durante meses, en la deliberación, pero no forman parte de la función electoral en sentido estricto. Por tanto, no tiene la reserva estatutaria por razón de función electoral. La sentencia 340 del 24 tumbó el Código Electoral y ahí iban unos artículos sobre encuestas. ¿Eso quiere decir que la Corte lo tumbó porque las encuestas son estatutarias? No, la Corte tumbó esa ley por vicios de trámite, por vicios de procedimiento, porque siendo un proyecto estatutario lo concilió en las sesiones extraordinarias, es decir, lo concilió después de terminada la legislatura ordinaria. Nunca discutió ni decidió la Corte sobre el contenido específico de las encuestas. Fue por vicios de forma. La sentencia es extensa y dicho de paso en el obiter dicta mencionó entre tantísimos temas las encuestas, pero ojo, fue en el dicho de paso, no en la ratio decidendi, que fue solamente vicio de trámite. Yo, que soy coautora de esta ley de encuestas que están examinando, voté en contra del Código Electoral, voté en contra allá en la discusión de comisión, de plenaria y de conciliación. Yo tenía muchas objeciones, tanto que prefería se negara y se hundiera y no fuera ley ese Código Electoral colombiano. Así incluyera unos artículos sobre encuestas que sí me gustan. Pero esta Corte no tocó, no decidió sobre encuestas. Ese fallo cubre y tiene cosa juzgada exclusivamente sobre los vicios de trámite de esa ley en su conciliación extemporánea. No cumple, no cubre, no incluye una decisión sobre las encuestas, que fue, dicho de paso, nunca un objeto de análisis estructural. Que el legislador en ese proyecto de ley en trámite estatutario, el Código Electoral, haya incluido muchos contenidos ordinarios, no cambia la naturaleza del tema ahora que se trata como un proyecto autónomo y exclusivo sin ningún contenido estatutario. La decisión del legislador no vincula a la Corte. Que el legislador haya incluido unos artículos en ese Código Electoral no le cambia la naturaleza al tema ni vincula a la Corte. Argumento 5. El Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad y competencia que viene ejerciendo hace más de 30 años de regular distintos temas vía resolución administrativa, como que el legislador no podría hacerlo vía ley ordinaria. El contenido de las resoluciones vigentes desde los años 90 trata sobre los mismos temas, sobre los mismos aspectos que regula esta ley. No tiene ningún sentido que una autoridad administrativa vía resolución de inferior jerarquía a una ley pueda regular las encuestas, pero no lo puede hacer el Congreso de la República. Al Consejo Electoral y sus resoluciones no se le califica ni se le pide el imposible de que sea estatutaria, porque el contenido no lo es. La ley versa sobre los mismos temas que las resoluciones de antaño y las nuevas. El Consejo Electoral desde hace muchos años ha ejercido estas funciones de forma coja, porque no tenía el equipo técnico estadístico del que lo votó la ley. Pero ese Consejo Electoral ha sancionado a encuestadoras y a medios de comunicación en virtud de toda la reglamentación anterior. Ahora ni siquiera se modifican las sanciones. A fortiori, con mayor razón, si lo puede hacer el Consejo Electoral, lo puede hacer el Congreso vía ley. Las resoluciones pasadas, vigentes y futuras desarrollan la materia, desarrollan la ley. Sin embargo, el legislador quiso darle certeza jurídica, coherencia normativa y mayor control democrático, sin que eso implica que el Consejo Electoral o las resoluciones o el Congreso en ley ordinaria tuviera que pasarse a estatutaria. Sexto argumento, muchas leyes ordinarias regulan aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales. A nadie se le ha ocurrido en Colombia que todas las leyes del contexto que tocan, que rozan derechos fundamentales tengan que elevarse a estatutarias. El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal colombiano son leyes ordinarias y sí regulan, reglamentan y detallan nada más y nada menos que la privación de la libertad de las personas. Libertad que después del derecho a la vida es el más fundamental y porque estos códigos son leyes ordinarias. Si la incidencia en un derecho fundamental bastara, fuera suficiente para exigir ley estatutaria, ¿por qué la reforma pensional o la ley 100 que reguló seguridad social y salud fueron leyes ordinarias? Si
reglamentan nada más y nada menos que el derecho a la vida digna, a la vejez, a la protección. A nadie se le ha ocurrido que la legislación sobre seguridad social tenga que elevarse a estatutaria. Es fuera de lugar pensar que, en cambio, la ley de encuestas, que mide aspectos técnicos, instrumentales, de recolección de información, no, esa sí es estatutaria. ¿Por qué leyes tan importantes como la 599 del 2000 o la 906 del 2004 no son estatutarias y fueron avaladas por la Corte? Porque si bien roza o trata en contexto sobre los derechos fundamentales a la libertad, el criterio para que sea estatutaria es que regule el núcleo esencial del derecho. Y ahí no está regulando la estructura de la libertad, sino las reglas, las penas, las condenas, los procedimientos para probarlo. Eso es lo que pasa en la ley 2494. No tiene nada que ver con regular el derecho a la información o la libertad de expresión. Simplemente regula aspectos técnicos de las encuestas. ¿Qué concluyó la jurisprudencia de la Corte distinguiendo precisamente este tema? En la sentencia 350 del año 97 declaró constitucional como ley ordinaria la regulación de la ley de televisión que incide directamente sobre la libertad de información, porque no llega a regular su núcleo esencial. En la sentencia 127 del año 2020 hizo lo propio con la regulación del espectro electromagnético, por lo mismo que debe suceder con la ley 2494. Regula aspectos técnicos, no el núcleo esencial de los derechos. En esa sentencia hubo salvamentos de voto que no tienen nada que ver con el carácter estatutario. No dijo eso, ni que sea un derecho fundamental, ni que deba ser estatutario. Los salvamentos de votos, esas sentencias tratan sobre otras cosas. Argumento 7. La regulación de la ley de encuestas cumple el test de proporcionalidad. Lo inconstitucional sería que el Consejo Nacional Electoral siga, como los últimos 30 años, sin ninguna capacidad técnica para cumplir su función constitucional, que es garantizar que las encuestas de opinión electoral no vulneren a los ciudadanos. Las medidas que trae la regulación son proporcionales, son necesarias, cumplen con la idoneidad para garantizar esos estándares técnicos que simplemente garantizan la calidad de la información. Lo que vulnera la libertad de expresión es no hacer nada. ¿Cuál es el fin que persigue la ley? El Estado tiene la función constitucional, vía Consejo Nacional Electoral, de garantizar que las encuestas electorales sean veraces y no manipuladas. En Colombia no existe el derecho a manipular. El objetivo es proteger la formación libre bajo el criterio ciudadano, proteger cómo toma sus decisiones, los elementos de juicio que decida tomar. El artículo 256 de la Constitución, numeral 6, le asignó al Consejo Nacional Electoral la competencia para velar por los intereses ciudadanos en las encuestas de opinión. La ley 2494 le dio herramientas, le dio hasta el equipo técnico que no ha tenido desde el 91 para que cumpla esa función. ¿Las medidas que trae la ley son idóneas y son necesarias? Claro que sí. La exigencia de fichas técnicas detalladas, el registro obligatorio de firmas encuestadoras, las auditorías posteriores son instrumentos adecuados para reducir el riesgo de manipulación y que metodológicamente sean deficientes. Y son necesarias porque la tecnología ha cambiado, ha crecido, ha avanzado. El microtargeting, la posibilidad de tener datos abiertos, anónimos, los microdatos facilitan además el control ciudadano. La afectación es mínima porque la ley no prohíbe opinar, no censura ninguna opinión, no inhibe ni impide el debate político, ni público, ni la controversia, ni la competencia. El beneficio, en cambio, es máximo porque garantiza técnicamente que esta información esté bien tomada. Antes decían, Colombia opina, y resulta que la encuesta había sido hecha en 3 o 5 municipios. No, para que Colombia opine, tiene que incluir distintos municipios de distinto tamaño, grandes, medianos y pequeños. Argumento 8. Los demandantes invocan varios precedentes de la Corte Constitucional, pero esos precedentes respaldan que la ley es ordinaria, no sustentan los cargos con que ellos atacan la ley. Me permitiré leer porque son apartes de 3 sentencias. ¿Por qué la sentencia 145 del 94 no es aplicable aquí? Esa sentencia revisó la ley 84 de 1993. Era un cuerpo normativo general que incluía en un artículo aislado regulación sobre encuestas, junto con otras disposiciones sobre partidos políticos, estatuto de la oposición y mecanismos de participación ciudadana. Eso sí, son obviamente materia estatutaria. El vicio se predicó de toda la ley por su carácter mixto, unas cosas estatutarias y otras ordinarias. La ley 2494 de encuestas es estructuralmente distinta porque es especializado y autónomo únicamente sobre las encuestas, sobre los estándares técnicos de las encuestas. ¿Por qué la sentencia 1153 del 2005 respalda la exequibilidad absoluta de esta ley? La Corte declaró exequible en esa sentencia el artículo 28 de la ley 996 del 2005 y reconoció que el Estado tiene la obligación de regular las encuestas, pero no fijó que esa regulación deba o tenga que hacerse exclusivamente por vía estatutaria. El criterio determinante que esa sentencia estableció es la proporcionalidad de las medidas. Ese mismo criterio aplicado a la ley 2494 conduce a la exequibilidad. ¿Por qué la sentencia 133 del 2022 no crea ninguna regla estatutaria para las encuestas? Esa sentencia tumbó el Código Electoral del año 2022. ¿Qué creen? Yo también voté en contra de ese Código Electoral por muchas razones de su contenido. Pero la sentencia, la Corte, en la sentencia 133, no dijo que la declaraba inexequible por encuestas. No. Escasamente mencionó las encuestas al pasar en la obiter dicta. La decisión fue por vicio de trámite, vicio de forma. Resulta que anunciaron para su votación la conciliación del Código Electoral el mismo día que se votó. Claramente eso no se puede hacer. Luego, esta sentencia lo tumbó por una cosa completamente distinta a la naturaleza que deba tener la regulación de encuestas. Argumento 9. El derecho comparado demuestra que la regulación de encuestas en otros países también es de materia ordinaria.
Las democracias occidentales regulan la materia de encuestas en leyes ordinarias, sin mayorías especiales y sin trámites reforzados. ¿Qué demuestra el derecho comparado? Las leyes de Francia y Brasil del año 77 y del año 97 regulan, en el caso de Francia, sondeos vinculados al debate electoral, exige nota metodológica, registro ante la comisión y que las preguntas no induzcan a error. Está vigente hace casi medio siglo sin ningún rango constitucional reforzado. En Brasil se exige registro de metodología, contratante, financiación ante la justicia electoral. Divulgar sin registro acarrea multa. La encuesta fraudulenta constituye delito. En España lo regula una ley orgánica. ¿Por qué razón? Allá tiene un rango reforzado, no por las encuestas, no obedece a las encuestas ni a esta materia, sino que España codificó la totalidad del sistema electoral en un único estatuto. Confirma la distinción. Lo que exige rango reforzado es el Código Electoral integral, no la regulación instrumental autónoma de encuestas. El caso español, lejos de apoyar el cargo de la demanda, confirma que la ley 2494 está bien enfocada. En España hace parte la regulación de encuestas del Código Electoral, que aquí en Colombia también sería estatutario. En cambio, el caso español demuestra que cuando la regulación es autónoma, especializada, específica únicamente sobre encuestas, aplica lo que ha hecho Brasil o Francia y ahora Colombia, una ley propia, ordinaria. Décimo argumento, ¿esta ley tiene aval fiscal? Eso es motivo para tumbar la ley. La ley 2494, ley de encuestas, es una ley de autoría e iniciativa del Congreso. Se ha presentado 3 veces en el año 2020, 2022, 2024, siempre por un grupo pluralista de coautores. En cada ocasión que ha sido radicado, ha tenido más de 30 coautores, 30 congresistas de todos los partidos políticos. Esta es una iniciativa que realmente ha unido al Congreso, es suprapartidista y de hecho se aprobó por unanimidad en los 4 debates. Solo hubo un voto en contra en tercer debate porque creyó que la ley era muy tibia, quería algo mucho más duro. Volvamos al aval fiscal. Esta ley no tuvo aval fiscal porque es de autoridad del Congreso. El costo, su impacto fiscal es mínimo porque solo vincula a 5 contratistas de prestación de servicios por 13 millones de pesos mensuales cada uno. ¿Cuál es el presupuesto del Consejo Nacional Electoral? En el año 24, 268.000 millones de pesos. En el año 25 tuvo un salto impresionante y logró 1 billón de pesos. Ahí ya empieza el alistamiento para el año electoral que corre del 26 y el actual año 26 tiene un presupuesto de 1.1 billones de pesos. Pero el Consejo Electoral desde el año 91 tiene la facultad, competencia y obligación de velar por las encuestas. Tanto así que tiene una comisión de encuestas al interior del Consejo Electoral, integrado por abogados, por políticos y por personal o consejeros o magistrados del Consejo Nacional Electoral. Esta ley dota de los expertos técnicos estadísticos postulados por universidades acreditadas de alta calidad. El Consejo Nacional Electoral puede absorber, pagar de su propio y cuantioso presupuesto lo que necesita para cumplir su misionalidad institucional desde el año 91. Sin embargo, la sentencia 425 que aclaró que los proyectos de iniciativa del Congreso no necesitan aval fiscal del Congreso tiene un test más laxo. ¿Por qué razón? Porque si fuera indispensable u obligatorio el aval fiscal, cualquier gobierno ejecutivo podría vetar, cooptar, someter, dominar, romper la separación de poderes y someter al legislativo, rama independiente que de hecho lo controla. Además, otra sentencia, la 161 del 24, clarifica que una cosa es que el Ministerio de Hacienda tenga que hacerle un traslado, asignar nuevos recursos, cosa que no pasa aquí. Y algo distinto es la autorización o reasignación al interior de la entidad y de su propio presupuesto. Y como dije, el Consejo Electoral tiene la facultad, la competencia y el dinero cuantioso para asumir algo que tiene tan bajo costo fiscal. 13 millones de pesos, 5 órdenes de prestación de servicios. No se crean cargos. Ojalá el Consejo Nacional Electoral lo haga en su momento. Tiene la competencia. Un décimo y último argumento. Que la ley de encuestas haya entrado a regir o que las resoluciones del Consejo Electoral sean posteriores a la expedición del calendario electoral. Resolución 2580 de marzo del año pasado, expedida por el Consejo Nacional Electoral. ¿Tumba esta ley? ¿La hace inexequible? ¿La hace estatutaria? No. Cada 4 años, el Consejo Nacional Electoral, con un año de anticipación al certamen, por ejemplo, presidencial, expide una resolución que reglamenta todos los detalles del calendario electoral. Revisamos los últimos 4 calendarios, las resoluciones del Consejo Electoral del 2013, 17, 21 y 25, y ninguno dice nada, ninguna alusión ni mención a las encuestas. Las resoluciones o la legislación sobre encuestas nunca se ha incorporado en el calendario electoral, porque la función electoral es la que se detalla, sea aplicadamente en ese calendario electoral, la que transforma el voto ciudadano en escaños o en poder público. Además, la ley 2494 es una ley general, impersonal, abstracta y a tempore, con vocación de permanencia. Este proyecto de ley lo empezamos a tramitar por primera vez en el año 2020. Nunca se pretendió que coincidiera con X o Y calendario electoral. Quise exponer en detalle, desmenuzando cada uno de los cargos de las demandas, para demostrar que esta es una ley necesaria,
útil para la gente, es exequible, es una ley ordinaria. Quise desglosar con soporte y con argumentos, por lo que al final de este video dejaré una tabla con 11 o 12 datos que ustedes pueden verificar citando las sentencias pertinentes a las que me referí en este video. Para terminar, esta es una ley útil, necesaria para la democracia en Colombia. Se fortalece la democracia, gana Colombia, gana el país, ganan todos los ciudadanos si las encuestas son recolectadas bajo unos estándares técnicos, si el Consejo Electoral cuenta con el apoyo profesional técnico para cumplir su función y su competencia que tiene desde hace mucho y que no ha cumplido a cabalidad por falta de estos instrumentos. Esta es una regulación técnica de estándares donde ganamos todos. No nos metemos ni con los contenidos, ni el discurso político, ni lo que expresan, ni con los resultados, ni quién gane una encuesta. Nos interesa que los ciudadanos puedan confiar que las encuestas o los resultados difundidos fueron hechos pensando en el bien común, con unos estándares y no con otros intereses.